Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Yo soy Durra Alonso, trabajo en el Getty Research Institute, soy la curadora asociada de arte latinoamericano y estoy aquí con Andrew Perchuk, que es el subdirector del Getty Research Institute. Y bueno, estamos aquí para presentar una mesa sobre una de las exposiciones que va a ser parte de Pacific Standard Time LA, que es una iniciativa que está haciendo la Fundación Getty, que ha dado dinero para que varias instituciones del sur de California hagan exposiciones sobre arte latinoamericano. Va a haber 46 exposiciones, todas van a abrir más o menos en septiembre del 2017, así que lo que nosotros queremos es que ustedes vayan a Los Ángeles. Queremos invitarlos a todos porque va a haber 46 exposiciones, todas sobre arte latinoamericano. Ha habido mucha gente trabajando durante años en estos proyectos, uno de ellos es este, y queríamos mostrarles muy brevemente unas imágenes de algunas de las exposiciones que se van a hacer que contienen arte argentino para que vean que Argentina va a estar muy bien representado en el 2017 en Los Ángeles. Así que, rapidito, pásame. Esta es una de ellas que va a estar en LACMA, que se llama Home y que tiene que ver con una idea de la casa y lo doméstico desde diferentes puntos de vista. Esta es otra imagen de la misma exposición. Esta es una exposición que va a estar también en LACMA, que es un trabajo con artistas contemporáneos, que varios de ellos están viniendo a Los Ángeles para hacer residencias y producir obras. Esta es de la misma. Esta es una exposición que mira el mundo de Disney y la relación de Disney con Latinoamérica y al revés. Esta es una exposición que estoy co-curando yo sobre fotografía argentina, que va a estar en el Getty. Esta es otra exposición, esta va a estar en San Diego. Las exposiciones van desde Santa Bárbara a San Diego, la mayoría van a estar en Los Ángeles. Esta es una exposición sobre cine experimental, que hay otros medios también aparte de… Esta es una exposición sobre lo que nosotros llamamos social practices o prácticas sociales, de grupos de artistas sobre todo. Esta es una exposición de David Lamelas que va a estar en Long Beach. Una exposición de Ferrari que se va a interpretar palabras ajenas en la obra de teatro. Esta es una exposición sobre indigenismos que va a estar en San Diego también. Y esta es otra exposición en el Getty donde se está trabajando en la materialidad de los objetos abstractos de los grupos concretos IMADI en Argentina y bueno, también los artistas brasileños. Y eso es todo. Ahora voy a presentarles a Cecilia Fajardo Gil y Andrea Ayunta. Andrea Ayunta es escritora, curadora e investigadora principal de CONICET, obtuvo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras y visitante de la Universidad de Texas en Austin, fue directora artística del Centro de Arte Experimental de la Universidad Nacional de San Martín, directora fundadora del Centro de Estudios Visuales Latinoamericanos en la Universidad de Texas, y directora fundadora del Centro de Documentación, Investigación y Publicaciones en el Centro Cultural Recoleta. Es autora de Cuándo empieza el arte contemporáneo, Escribir las imágenes, ensayos sobre arte argentino y latinoamericano, Objetos mutantes sobre arte contemporáneo, Postcrisis, arte argentino después del 2001, Vanguardia, internacionalismo y política, arte argentino en los años 60. Fue galardonada con las becas Guggenheim, Rockefeller, Getty, Harrington y en 2 oportunidades recibió el premio Konex. Fue curadora de la retrospectiva de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta y en la Pinacoteca de Sao Paulo y co-curadora con Néstor García Canclini de Extranjerías. Actualmente es co-curadora junto a Agustín Pérez Rubio del nuevo montaje de la colección permanente del Malva y junto a Cecilia Fajardo Gil está trabajando en la exposición Radical Women in Latin American Art a realizarse en el Hammer Museum. Cecilia Fajardo Gil es co-curadora junto a Andrea Ayunta de esta misma exposición. Ella es historiadora del arte y curadora en arte moderno y contemporáneo, especializada en arte latinoamericano, está basada en Los Ángeles. Fajardo Gil realizó un doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Essex, Inglaterra, y una maestría en Historia del Arte del siglo XX en Courtauld Institute of Art en Londres. Fue curadora en jefe del Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach, directora y curadora del jefe de Cisneros Fontanals Art Foundation
y entre el 2005 y 2008. Fajardo Gil también fue directora general de la Sala Mendoza en Venezuela y ha curado y organizado diversas exposiciones de artistas contemporáneos internacionales y de América Latina. También ha publicado ensayos sobre muchos de ellos, como Débora Arango, Adriana Bustos, Teresa Burga, Joana Calle, etc. Actualmente se desempeña como curadora en jefe del Space Collection y de Abstracción en Acción, que incluye una base de datos digital, exhibiciones y publicaciones sobre abstracción contemporánea en América Latina. Así que, gracias. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar aquí en Arte Básica y quiero agradecer en nombre de las dos, ¿no?, esta invitación a la Fundación Getty por haber hecho posible esta iniciativa en la que estamos trabajando con Cecilia hace 7 años, con muchísimos obstáculos y ahora ya cerca de poder materializar este largo y complejo proyecto. Y muy honrada de estar compartiendo la mesa con la fotógrafa chilena Paz Errázuriz y con la artista argentina María Oren Sanz. Brevemente quiero introducir algunos de los parámetros que se están siguiendo en esta exposición, que ustedes habrán encontrado anunciado en el programa como una problematización de términos como mujeres, arte, feminismo, representación, emancipación y resistencia, que son de alguna manera términos claves en la problemática que recorre esta exposición, que por supuesto no consiste simplemente en poner juntas un grupo de artistas. Pero sí es importante destacar que la exposición reúne más de 100 artistas y que analiza en su estructura conceptual hasta qué punto en la producción de estas artistas desarrolladas entre los años 1960 y 1985 se inauguró lo que nosotros decimos un cuerpo nuevo, un cuerpo que no tenía representaciones. Y cabe aquí mencionar cuál había sido hasta esos años la representación dominante del cuerpo femenino, un cuerpo cercado por el corset de los temas alegóricos, donde el desnudo había sido abordado desde un ojo particular, patriarcal, y donde también la domesticidad había sido generalmente representada desde una perspectiva masculina. Muchas veces las mujeres tomaron la palabra y sabemos que sus contribuciones fueron invisibilizadas, pero es realmente en los años 60 cuando yo creo que las artistas se muestran listas para ellas mismas y abordan esto, una representación de algo que no tenía representación, un cuerpo nuevo. Aparecen ahí temas inherentes al mundo biológico que entran en el mundo del arte representados de formas nuevas en cruce con el psicoanálisis, la sociología, los afectos y también las situaciones de violencia en las que se vieron envueltas en muchos casos en el contexto de las dictaduras latinoamericanas. Por eso nosotros hablamos que la exposición en un sentido da cuenta de un poderoso giro iconográfico, de un caudal de representaciones, de cuerpos, de sensibilidades que no tenían representación. Se trata entonces de un cuerpo político, no solo porque gran parte de estas obras se realizaron dentro de contextos de extrema violencia, es decir, político en un sentido literal, dieron cuenta del espacio que las mujeres ocuparon en el contexto del activismo político y en el contexto de la resistencia a las dictaduras, sino también político, en tanto en estas representaciones ellas administraron nuevos sentidos respecto de los cuerpos y de sus representaciones. Queda en claro que el cuerpo es el eje central de esta exposición. Cabe también señalar que la exposición reúne a artistas feministas, es decir, a artistas que se identificaron con el feminismo artístico, como Mónica Mayer, que llevaron adelante una obra feminista, y artistas que no se autorrepresentan como feministas, pero que de distintas maneras fueron haciéndose cargo a partir de sus representaciones de problematicidades que configuraban la agenda también del feminismo. En ese sentido, nosotros hablamos quizás más de una aproximación nuestra desde una perspectiva feminista que desde una catalogación de todas las artistas que estamos exponiendo como feministas.
Y sería importante poner en claro también por qué es importante esta exposición. Y aquí voy a leer un fragmento de una entrevista que salió publicada en el diario La Nación por Paula Zacarías ayer, donde nosotras decimos que aquellas a las que la sociedad clasifica como mujeres, sea cual sea su opción sexual, están representadas, con suerte, por el 30% dentro del universo de las imágenes que pueden verse en las exposiciones o en los museos. Y aquellos a los que la sociedad clasifica como varones, sea cual sea su opción sexual, están representados por un 70%. En este sentido es que nosotros decimos que el gusto dominante en el medio del arte es patriarcal. Y esto no es un problema de las mujeres, es un problema de todos, de mujeres, de varones, de gays, lesbianas, cisgender y de todos aquellos que tengan una opción sexual particular. Se trata entonces de transformar un estado de situación que se refleja en los números, que son a veces los datos más concretos, y aquí esto proviene de un estudio específico sobre el Salón Nacional en la Argentina. Entre 1911 y 2015, las mujeres que obtuvieron el máximo galardón en el Salón Nacional fueron 4. Y esto es importante no solo porque los números son elocuentes, sino porque es el único camino que un artista tiene para ser reconocido trabajador. Es el único camino por el cual un artista puede obtener una jubilación. Por lo tanto, no es solo un tema de consagración, es un tema de trabajo, de reconocimiento como trabajadores de la cultura. María Paula Zacarías en ese artículo tomó el desafío de hacer ella misma un relevamiento de datos, porque bueno, esto es el salón, que pasa en otras esferas del arte, y en ese relevamiento de datos, simplemente revisando el catálogo de Arteba en esta presente edición, vio que solo un 30% de mujeres están representadas en la feria. De 42 galerías, se muestran 202 artistas varones y 90 mujeres. Y ella avanza un poco más. ¿Qué pasa con el barrio joven, donde en principio habría más esperanza? El año pasado, artistas reconocidos como mujeres por la sociedad y como varones estaban representados en un 50 y en un 50%, en tanto que este año hay 33% de mujeres y 66% de hombres. Y algo semejante es lo que sucede en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde también hizo una rápida recorrida y verificó que de 268 piezas expuestas de arte argentino, solo hay 22 obras de artistas mujeres, es decir, un 8%. Sin embargo, por supuesto que el problema no son los números, el problema tampoco es de las mujeres. El problema que vuelven evidentes estos números es que un alto porcentaje de sensibilidad y de conceptos y de ideas probablemente desclasificadas del gusto patriarcal dominante nos están siendo vedadas a todos. Se trata de una forma de censura, si no quiere decir, que afecta a la ciudadanía a partir de los formatos que regulan las instituciones, los gustos establecidos, los corsets y la normalización estética. En un sentido, y esto en mis palabras, podría decir que en esta exposición se trata de trabajar a partir de la idea de una ampliación de los límites normados por el gusto dominante en pos de la emancipación estética de la ciudadanía que nos concierne a todos, ya seamos clasificados por la sociedad como varones o como mujeres. Bueno, igual también yo extiendo las gracias a Arteba y a la Getty Foundation y al Harman Museum, que ha permitido que este proyecto, que tiene tantos años en camino, se llegue finalmente a realizar. Yo quería un poco como continuar a partir de esta idea de la ausencia de la mujer y de este porcentaje inferior de las mujeres en los grandes relatos, y en base a eso normalmente en las lecturas canónicas nosotros siempre, a pesar de que tenemos revisiones críticas, la idea de la historia del arte y lo que nosotros heredamos como los relatos, de alguna manera en términos de las mujeres, el hecho de que ha estado tan ausente siempre crea una cierta duda de que si está ausente es porque realmente no existe. Y entonces, a menos que tú te hagas la pregunta, que fue la pregunta
rectora del proyecto desde un inicio. Primero, las dos somos historiadoras del arte y por lo tanto podemos ver cuáles son como los grandes vacíos. Uno empieza viendo que América Latina es inexistente en los grandes relatos universales, después vas viendo los relatos de la historia del arte latinoamericano y ahí encuentras que hay una ausencia de la mujer. Entonces la pregunta más importante es ¿dónde están las mujeres? Invariablemente, donde fuéramos en América Latina, esta pregunta va hecha con una voluntad real de investigación y de compromiso de escarbar estas historias subterráneas. Emergieron muchísimas mujeres interesantes. De hecho, el proyecto en un comienzo que cubría desde el 45, teníamos una exposición de 300 artistas, cosas más de 300 que era imposible de realizar. Después concretamos a partir del 60 que la idea era concentrarnos más que en un discurso de la modernidad, en un problema de la conformación de los lenguajes de la contemporaneidad, que Andrea habló en términos de esta contribución importantísima de la idea del cuerpo político entre los discursos de la contemporaneidad. Y en la exposición tenemos experimentos muy importantes en términos de los lenguajes de la fotografía, de la instalación, del arte conceptual y ciertos géneros conocidos, digamos, como por ejemplo el autorretrato. Y en esta exposición tenemos artistas chicanas y latinas. En América Latina hubo siempre un problema muy importante que era el tema de la doble militancia, el hecho de que tú fueras sensible a ciertos problemas políticos y sociales de la época, pero que esos precluían el hecho de hablar de los problemas específicos de la mujer. En Estados Unidos las mujeres chicanas sufrieron el mismo problema en los movimientos sociales del movimiento chicano. Las mujeres también, digamos, había como una especie de escalafón. Específicamente dentro del periodo del 60 al 85, cuando uno habla, por ejemplo, del conceptualismo, uno ve los relatos como han sido escritos, por ejemplo, por una Marta Trabo, un Damián Bayón, que fueron las grandes lecturas académicas de la gente que estudiaba los relatos del arte latinoamericano. Por supuesto, estas cifras que Andrea menciona, de un 30%, a veces son inferiores. Luis Kamnitzer, por ejemplo, que es la gran Biblia del arte conceptual, tiene una especie de concepto como muy heroico de la idea de lo conceptual, que precluye en cierta manera la lectura de ciertos conceptualismos que también pueden incluir aspectos más personales, más sensibles, más poéticos, inclusive también políticos desde una perspectiva de género. Y entonces desde esas lecturas las mujeres son prácticamente ausentes. De hecho, las únicas en el libro de conceptualismo que tienen un subtítulo son Liliana Porter, que aparece en el contexto del New York Graphic Workshop, del cual él es parte, o Lygia Clark en el contexto de pensarlo acompañando a Elio Itisica. O sea que esa historia más reciente del arte contemporáneo excluye totalmente la contribución de estas mujeres, que para nosotros, es obvio, tenemos 119 mujeres, podrían ser muchas más, sentimos que realmente conformaron estos lenguajes. Y además yo creo que gran parte de esta ausencia se ha debido al hecho de que el criterio que se establece como originalidad no aplica a la mujer. El tipo de experimentalismo que pudiera surgir de una mujer se puede leer como kitsch, de mal gusto, problemas específicos de la mujer como no relevantes, etcétera, etcétera. O sea, si uno va cargando la historia de la ausencia de la mujer, se va encontrando que los mecanismos de exclusión realmente son muy, muy, muy profundos, y que una mujer que se pudiera leer como fantásticamente, como extremadamente de vanguardia, no sé, en este caso tenemos a dos ejemplos muy interesantes y por eso vamos a hablar específicamente de sus obras. No ha sido posible verlos en ese sentido, en parte por su temática, por sus lenguajes. Brevemente, queríamos decirles que el catálogo que estamos haciendo para la exposición es un catálogo que va a ser realizado por países, porque queremos que se constituya un documento real de investigación para generaciones futuras, pero la exposición está organizada alrededor de núcleos temáticos que probablemente pudieran también ser otros para plantear ciertos problemas. Aquí, disculpen que eso está en muchos casos en el idioma equivocado. Ah, lo cambiaste, fantástico. Ok, entonces la declaración del retrato es el tema del autorretrato. Hace poco hubo una exposición de Teresa Burga en el Malva, y por ejemplo podemos mirar en una obra que vamos a analizar ahora de María Orenzás, que establece esta cosa de la automirada, de la autorrepresentación. Después tiene los paisajes epidérmicos.
Estos paisajes epidérmicos tienen que ver con un concepto que hemos establecido como la idea del cuerpo como paisaje, que es un cuerpo que se puede plantear como en relación de un contexto más amplio, inclusive en relación a la naturaleza, sin que suene New Age, por favor. Y después, en pulso, que tiene que ver con una idea de mapear el cuerpo, de mapearlo, como en este caso esta mujer que está hablando de lo que siente en su corazón, pero en vez de hablarlo en términos de una imagen pictórica, que se pudiera leer como sentimental, coloca un cardiograma para hacer una lectura durante un performance y ese dibujo que se va produciendo del ritmo de su corazón es la representación de eso. Entonces es una forma diferente desde el cuerpo de pensar cómo podemos sentir y vernos. Atravesando tiene que ver con experimentos en performance y danza, que ha habido muchísimos en la historia del arte desde a partir de los 60. Producir cambio a través del pensamiento. Muchos de los títulos vienen realmente de títulos de obras, y en este caso es el título de una obra de Mario Orensáz, y que tiene que ver específicamente con el uso de palabra, un uso político de palabra para reinscribir y pensar formas de conceptualidad que además muchas veces están inscritos en los cuerpos mismos. Después tiene Cicatriz, que también viene de una obra no, pero no importa, ahorita se me olvidó, pero tiene que ver con esos lenguajes obras hechas en el contexto de opresión política, de lo que estaba mencionando antes Andrea, que son políticas de resistencia durante dictaduras, inclusive en términos de represiones sociales, como por ejemplo en el caso de las mujeres chicanas, que eran perseguidas por la policía y constantemente molestadas. Secretos delicados tiene que ver con una parte de la exposición que es muy lúdica y muy hermosa, que tiene que ver con lo erótico, que tiene lo erótico aproximado desde la perspectiva del humor, como en este caso de Teresina Sora, que esta es una caja para hacer el amor, o maneras más desprejuiciadas y psicológicas y sensibles de poder pensar en esta idea de la sexualidad. Y también tienes la idea de lo nosotros. Por ejemplo, en este campo es muy importante mirar la obra de Paz Errázuriz, que son la idea del cuerpo social, de poder identificarte inclusive con realidades como de las prostitutas, indígenas, transgénero y la misma marginalización que sufre la mujer. Y finalmente está el tema de los feminismos, en este caso aquí está Polvo de Gallina Negra y Mónica Mayer, que específicamente, como mencionó Andrea, tiene que ver con artistas que se autodenominan como feministas. Fundamentalmente el capítulo más grande es un capítulo mexicano. Entonces ahorita vamos a seguir, Andrea. Bueno, quería presentar a nuestras huéspedes en esta sesión. María Orensáz nació en la ciudad de Mar del Plata y estudió en el taller de Petoruti y de Seguí, y entre 1972 y 75 se estableció en Milán. Actualmente vive entre Buenos Aires y París. Comenzó a exponer en 1963 en Buenos Aires, participó en importantes muestras colectivas como Nuevas Técnicas, Nuevos Materiales en el Museo Nacional de Bellas Artes, y en 1971 integró la exposición Arte de Sistemas en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que fue probablemente la mayor exposición de arte conceptual que se hizo aquí en la Argentina. Y desde entonces expone en distintas ciudades de Europa, como Milán, París, y también en Venezuela, España, Colombia, Estados Unidos. Sus obras se encuentran en las colecciones de numerosas colecciones, como la colección del Centro Pompidou, la Bibliothèque Nationale de París, el Museo de Bremen en Alemania, el Centro de Documentación de Arte Actual de Barcelona en España, la colección de Cancillería en Argentina. Sus obras varían en materiales, pero siempre hay una línea de pensamiento. En 2007 se presentó una extraordinaria retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, curada por Laura Buchelato, que tuvo una presentación también de Lilian Yanes, y ha realizado numerosas obras monumentales, entre las que destacamos por la relación con nuestro país el monumento Pensar es un hecho revolucionario en el Parque de la Memoria de Buenos Aires. Son obras que integran la palabra, la caligrafía, la poesía y la noción de fragmentismo que ella enuncia en un texto manifiesto de 1978 y que remite a la relación entre lo mínimo y el todo, así como a la transformación constante de un objeto inacabado.
Y Paz Errázuriz nació en Santiago de Chile, estudió en el Cambridge Institute of Education de Inglaterra en 1966 y en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero en fotografía específicamente su formación es autodidacta. En 1993 perfeccionó su formación en el International Center of Photography de New York, paradójicamente cuando gran parte de su obra ya estaba realizada, ¿no?, en fotografía. Fue cofundadora de la Asociación de Fotógrafos Independientes en 1981, creada en Santiago de Chile durante el violento régimen de Pinochet. En 1980 realiza su primera exposición individual, Personas, en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Santiago de Chile. En 1986 recibió la beca Guggenheim y además de sus numerosas exposiciones en Chile, también mostró en Marruecos, Australia, Estados Unidos, Canadá y distintos países de Europa, Asia y América Latina y África. Durante los años de la dictadura realizó estremecedoras series como las de Los Dormidos o aquella que comienza en 1983 y publica en 1990, titulada La manzana de Adán, en la que investiga los prostíbulos travestis de la ciudad de Talca. Esta serie integra actualmente la colección permanente de la Tate en Londres. Otra de sus series, publicada como El infarto del alma en 1994, realizada en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo, retrata el amor y los afectos en los márgenes olvidados por la sociedad del Instituto Mental. Esta serie se publicó en un libro acompañado por un texto de la escritora Diamela Eltit. En julio de 2015 recibe el premio Foto España a la trayectoria profesional por su honestidad, libertad y valentía. Además de estos países en los que mencioné que expuso, quiero destacar que en el año 2001 una de sus fotografías sirvió de portada a la novela de Pedro Lemebel, Tengo miedo, torero. Entonces, vamos a... Vamos a pasar la conversación a partir de algunas obras de las artistas, vamos a comenzar con María Orenzás y a mostrar algunas obras y estas obras en su mayoría son obras que estamos incluyendo en la exposición y se insertan dentro de ciertos temas y preocupaciones que están en la muestra. No sé si tú quieres plantear la primera pregunta o... Sí, bueno. ¿Estamos? Bueno, vamos a plantear algunas preguntas. Hemos hecho esta diferenciación, ¿no?, entre artistas que se autorrepresentan como feministas y artistas que nosotros estamos colocando en la exposición porque son artistas mujeres, no necesariamente excluidas, porque digo, en el caso de estas dos artistas que tenemos tienen un renombre y hemos leído acá los currículums, pero la primera pregunta tiene que ver con, bueno, ¿cómo tú te sientes en el contexto de esta exposición y cómo planteas la lectura de esta obra que es una de las que integra la muestra? Bueno, ahora te contesto. Muchas gracias a todos por venir y ser testimonios de todo este trabajo que están haciendo. Indudablemente yo yo asocio mi vida personal con mi realización en el arte. Es el camino que he elegido. En un momento dado quise ser abogada para luchar y qué sé yo, por la justicia, pero no iba con mi pensamiento y trabajé con todo lo que sea lo plástico, lo artístico. ¿Por qué limitada? Esto fue, cuento un poquito, yo estaba en Roma en 1973 y vino un galerista a ver una obra mía, la obra que tenía allí, y me dijo molto válido, que quiere decir, bueno, está muy bien, pero tiene una gran contra, usted es una mujer. Ahí yo me quedé un poco chiquitita. Después, a los meses, hice una exposición en Roma, en Paese Nuovi, y ahí un coleccionista compró una obra. Pero yo firmaba en ese momento Marie con I latina y acento. Y en italiano puede ser tanto un hombre como una mujer.
El coleccionista que compró creyó que era obra de un hombre, la devolvió. Entonces, ahí otra experiencia bastante especial. Entonces, al final, yo pensé que de todas formas un galerista al cual le devuelven la obra porque es una mujer, otro galerista que no quiere poner mujeres porque no le compran, en el fondo ellos tenían su negocio y ofrecían lo que la gente compraba. Es decir, que creo que es como vos dijiste, que no es un problema de las mujeres, los galeristas, es un problema de todos. Y yo tuve un gran feminista en mi familia, que fue mi marido. Y él me apoyó en todo, y yo por eso pude seguir, trabajar con toda entera libertad. La limitada, indudablemente, está en relación con mis hechos personales. Fue también un video que lo hizo Jorge Glusberg, en el CAIC lo produjo, y también se muestra cómo la limitación de la mujer, me estoy pintando las uñas con óleos, hay una limitación en distintas direcciones, hay sí, ahí está. Y después se descubre, hay tierra y yo descubro un mármol donde dice ilimitado. A través del arte podemos tener nuestra libertad, ahí está, lo ilimitado. Ahí es donde yo siempre apunté a agarrar y decir cosas a través de los trabajos. El pensar es un hecho revolucionario fue también una serie de pensamientos que yo hice en el 74, ¿no? En el 74, a raíz de una exposición que me invitó Lea Bergine. Lea Bergine es una crítica napolitana muy interesante que hizo un libro que se llama La otra mitad de la vanguardia, que lleva mujeres del 10 al 40, 1910 al 40, todo un análisis. Ella fue también una luchadora por la igualdad. Yo digo que el signo igual, si lo ponemos parado, es el paralelismo. Yo no quiero ponerme arriba de nadie, sino quiero que seamos paralelos, que podemos trabajar juntos, que sigamos adelante. El pensar es un hecho revolucionario cuando hubo un jurado internacional y ahí ellos eligieron esta obra, que había empezado en el 74 con la invitación de Restany y de Lea Bergine a una exposición que se llamaba Eros. Y entonces yo hice 12 pensamientos, 12 para mí es muy importante, yo trabajo con los símbolos de matemáticas, de la física, porque creo que la ciencia y el arte es la gran aventura del pensamiento. Y en el Eros estaban los 12, empezaba con pensar es un hecho revolucionario, pensar y comunicar producen energía, hay así diferentes pensamientos. ¿Qué termina? También el Eros tiene necesidad de condiciones sociales adaptadas. Estos digamos, como si fueran afiches, estaban puestos en la pared, en la galería, eso sí duraba un día. En la galería la gente podía entrar, hacía cosas que en general no pueden hacer, que es acercarse al muro, descolgar, enrollarlo y llevárselo sin pagar nada. Eso para mí era una forma de acercarme y cada uno, una señora antes de que empezara digamos, que empezaran a buscar todo, vino y me dijo, ay, ¿me puedo llevar uno ahora? Y entonces yo digo, sí, cómo no. Y entonces ella me dijo, ay, me salva el día. Y yo le contesté, a mí me salvó la exposición, porque realmente había habido la comunicación que yo quería. Y así hay bastantes ejemplos, como una exposición que hice en el 69, cuento rápido, veníamos con mi marido de Brasil y en la calle encontramos un grupo de gente que estaba haciendo señas que paráramos. Paramos y yo creo un accidente o algo así. No, era el pueblo La Gallareta, que está en la provincia de Santa Fe, que le sacaban la fuente de trabajo y el pueblo se moría. Ellos arreglaban trenes. Entonces, me dice, haga algo por nosotros en Buenos Aires, por favor. Yo
recibí eso, llegué a Buenos Aires, era en enero, no había nadie, encontré solamente a Pillon Rivière, que sacó una nota hablando del problema, y después, como no había nadie, me fui a Mar del Plata, y allí me contactaron para hacer una exposición con Mercedes Esteves, 2 mujeres marplatenses. Mercedes también había nacido en Mar del Plata y yo. Entonces llegamos a la galería, las vaciamos todas, yo les aclaré, yo no tengo ninguna relación política con nada. A mí me pasó esto, lo que les acabo de contar, y quisiera pasar la información. Hice afiches, el pueblo La Gallareta lucha por su única fuente de trabajo, y los puse en el muro. Y para mí era lo mismo que poner un hombre aplastando a otro el afiche. La exposición duró un día. Era la época de Onganía. Vino alguien, pero tuvo buenos resultados, porque hubo alguien que dijo, mira, Marí, yo puedo hacer algo por este pueblo. Fantástico, ni me acuerdo quién era, no le pregunté quién era, para mí ya había cumplido la función. Otro me dijo, pero ustedes están locas, están en la época de Onganía, hacer esto. También asombro. Al día siguiente nos llamaron, dijeron, suspendan la exposición. Como eran mujeres, creíamos que iban a poner flores. Pensamiento anulado. Ahí yo quedé como 9 meses, una cosa así, como para el tiempo del nacimiento, para agarrar, porque tenía al año siguiente, yo ya estaba viviendo en París, tenía al año siguiente una exposición en arte múltiple, con Gaby Levinas en Buenos Aires. Y entonces ahí yo hice toda una serie de flores, pero eran todas venenosas. Y les puse, se desarrollan en la oscuridad, cuidado con ellas, el transformador. Bueno, vinieron 2 personajes, porque todavía estaban los militares, miraron todo, me vieron a mí, vieron las flores, y estaban en latín, el nombre latín de la flor, estaban... Los comentarios estaban en francés, no entendieron nada y se fueron. Para mí, mucho más agradable, porque de todas formas, no, como ustedes podrán imaginarse, miedo también tenía. Bueno, esas son un poco las historias que les puedo contar porque yo trabajo. Bueno, y a raíz de eso, de la exposición, el pueblo de La Gallareta lucha por su única fuente de trabajo, el impacto de la palabra fue fundamental. Es decir, cuando yo hacía los dibujos que se aplastaban, que se comían, que se destrozaban, entre ellos los hombres y las mujeres, por ahí estaban distraídos por la forma del trabajo, pero en cambio con el texto era directo. Y el pensar es un revolucionario que está dividido en 2 y que se ve a través, tiene la intervención del otro que tiene que reconstruir. Para mí es muy importante el otro, si no, yo no existiría. Bueno, más o menos es así un poco el cuento. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer una pequeña intro como hicimos con Marí, pero con Pase Rhapsody. Realmente, bueno, también es válida la pregunta que hizo Andrea antes en términos de cómo tu exposición se inserta dentro de este discurso de la radicalidad de la mujer, desde la idea de un cuerpo político que sentimos que es muy relevante en tu obra. Entonces, pasear por algunos cuerpos de tu trabajo. Yo voy corriendo, tenemos Los Dormidos, La Manzana de Dani, El Infarto del Alma, un poco para entender cómo esto tiene cuerpo allí y después entonces abrimos para preguntas. Okay. Bueno, veo que estás mostrando una de mis primeras series que yo mostré en mi primera exposición acá. Sí, aquí. Y realmente la forma de explicarlo es realmente un cuerpo que está retratado, que tengo retratos de muchísimos dormidos en la ciudad, que era como era esta nube que cubría Chile en ese momento, todo el mundo adormecido bajo las atrocidades de la dictadura.
y bueno, yo no lo había rescatado este trabajo hasta que Andrea lo revisó mirando mi archivo. Y para mí también es bastante novedoso porque no lo había visto por muchísimos años. Siempre me han preguntado sobre cómo yo retrato a las personas, la relación que establezco con ellos. Y en este caso se me plantea algo que realmente no existe ese diálogo. Yo simplemente me paseaba por las calles y esto era lo que yo veía, lo que yo sentía que veía. Junto con eso y también un poco antes, yo había hecho un primer trabajo muy experimental desde mi investigación muy personal, un libro para niños, que es un día de vida de una gallina. Ese trabajo yo se lo mostré a uno de los 2 fotógrafos que funcionaban en Chile en ese momento y él me dijo que una dueña de casa nunca iba a ser fotógrafa. Entonces comencé con ese comentario que sin duda lo dejé bastante de lado, pero después como participante muy activa de la Asociación de Fotógrafos Independientes, nos juntamos una cantidad de fotógrafos como media de protección más que de gremio. Yo participé militando como contra la dictadura y también al mismo tiempo fotografiando. Y sobre todo fotografié mucho el movimiento de mujeres, Mujeres por la Vida, junto con toda esta participación más comprometida. Yo hice investigaciones más personales, como el comienzo de La Manzana de Adán, que estuve trabajando como 1 año y medio sola, hasta que me di cuenta que yo no podía hacer todo el registro que necesitaba, sobre todo entrevistas. Invité a una periodista, Claudia Donoso, a trabajar conmigo y pudimos sacar finalmente este trabajo 4 años y medio después, en la forma de un libro de una editorial muy audaz que nació y murió con ese libro. Y para el día del lanzamiento se vendió solamente un ejemplar. Después fue censurado y nunca más se vio en las librerías. Un libro que ha tenido una historia muy silenciosa. Junto con eso, con esa publicación, también se hizo una obra de teatro del Grupo de Teatro de la Memoria, un grupo muy importante de teatro en Chile que basó su trabajo en esta historia que se llama de la misma manera. Y luego yo he trabajado con otras mujeres, como fue mi trabajo con Diamela Eltit en el libro El infarto del alma, que es un trabajo sobre el amor entre parejas de pacientes en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo. Todos estos trabajos han sido muy largos en el tiempo, han sido por bastantes años algunos, y bueno, este libro hoy día ya va a tener una 4ª edición, así que ha sido un libro como más, ha tenido una recepción bastante más, ¿cómo decirla?, exitosa, si se puede decir, ¿no? A mí me gustaría que nos contaras cómo fue el proceso de realización de La Manzana de Adán.
cómo fue que tú desarrollaste esta serie, porque creo que es importante también para dar cuenta de ese involucrarse con el cuerpo del otro, de ese salir de uno para estar en el otro y sobre todo para abordar una temática que no es en principio la que tradicionalmente desarrollaban las artistas mujeres, ¿no? Bueno, yo también debo reconocer y agradecer esta invitación de ustedes a esta exposición de Radical Women, porque como fotógrafa también me he sentido muy sola en todos los comienzos, un quehacer que digamos la fotografía no estaba totalmente incluida en el mundo de las artes, entonces era un trabajo doblemente solitario. No tenía tampoco mucho donde mostrarlo en ese tiempo. Yo comencé por un interés sobre en la prostitución femenina principalmente, y llevaba trabajando más de un año con un grupo de prostitutas en algunos burdeles de Santiago. Y cuando ya estaba el trabajo como bastante terminado, en una conversación con ellas me hicieron prometer y jurar que yo nunca iba a mostrar esas fotos. Fue un desafío muy interesante para mí, para ver cómo resolvía eso. Por supuesto yo cumplí esa promesa, pero ellas mismas me presentaron en medio de todos los encuentros que teníamos a algunos amigos y personas que trabajaban ahí, que eran travestis, prostitutos, y empezó una gran amistad. Realmente fue una complicidad muy bonita, un gesto muy generoso también de parte de ellos. Y ahí yo empecé a hacer estas fotografías, pero curiosamente lo que más me atrajo al comienzo era la madre de dos de ellos. Entonces estuve mucho tiempo trabajando con esta mujer y así se empieza a desarrollar una amistad, porque esto, digamos, yo hasta el día de hoy tengo relación con los pocos sobrevivientes de ese trabajo, todos víctimas del SIDA de aquel tiempo. Entonces había una estrecha amistad realmente. Y bueno, todo esto es un trabajo bastante clandestino, entre medio de toques de queda, trabajos nocturnos, en fin, y ellos doblemente perseguidos y reprimidos. Entonces fue un trabajo que no era fácil, tampoco había ningún auspicio ni sponsorship para nada con un trabajo como este. Y bueno, se convirtió en lo que es ahora, que me resulta un trabajo tremendamente importante. Y bueno, creo que esto abrió conversaciones para muchos otros lados y para muchos contactos muy importantes para mí como artista también. ¿Tú llegaste a exhibir estas obras en su momento? ¿Ellas estaban interesadas en verse, visibilizarse socialmente? Porque cuando uno crea una obra como esta, en cierta manera tú estás trabajando con una área, como digamos, reprimida de la sociedad, ¿no? Una área perseguida, hay una especie de involucrarse, que eso es lo que estaba comentando Andrea, pero tiene como sus riesgos. Y normalmente, en general, en la historia de la fotografía y en la historia, digamos, del género de la fotografía documental, ha habido una especie de tendencia a objetivizar el otro, opuestamente a la idea de subjetivizar y comprometerse con el otro. Por supuesto, yo siento que estas obras funcionan no como un documento, sino que funcionan como como un testimonio conjunto, pero está ese tema, ¿no? Cómo visibilizas algo que está oprimido, cómo eso es percibido, cómo termina funcionando algo así, porque obviamente nosotros hoy en día
lo estamos viendo, o sea, tu obra está siendo como bastante visible en los últimos años, pero es una cosa relativamente reciente y aún hoy en día tenemos dificultad en mirar en la cara, de frente, de una forma humanizada el tema de lo transgénero. O sea que tu obra desde ese punto de vista es increíblemente pertinente, pero lo estoy pensando no solo en relación a un término de perjuicio de género, sino en términos de que en la época de la dictadura, ser trans y ser prostituta era doble, triplemente terrible. Entonces, ¿qué peligros y qué negociación hubo ahí entre el público, ellos y todo esto? Bueno, digamos, solamente había una confianza en una gran cercanía amistosa. En esto nunca se transó dinero o condiciones de ninguna especie. Simplemente mis fotos fueron recibidas curiosamente con bastante desilusión porque era blanco y negro. Entonces ellos decoraron mucho sus piezas donde vivían, sus habitaciones. Le ponían muchas flores plásticas alrededor, así como passepartout para alegrarla, según ellos. Pero en el fondo había una, como dije antes, una complicidad y una amistad que hizo esto posible, porque para ellos también fue tan entretenido como para mí. Lo pasamos muy bien haciendo estas fotos. Entonces, tanto así que ellos mismos me invitaron a otra ciudad, que fue a Talca, donde yo estuve viviendo ahí por una semana con ellos. Entonces, como que de hecho, cuando el día que fue el lanzamiento de este libro, quienes me hicieron como una fiesta por el libro, fueron unos travestis mucho mayores, más bien viejos, que ya estaban fuera de circulación, que de pura, digamos, emoción con esto, hicieron esta fiesta para nosotros y me pidieron que por favor yo hiciera otro libro con ellos. O sea, yo fui como la reportera para ellos, yo pasé a ser un personaje importante. Y que para mí fue eso muy bello, ¿no? Mari, tú sabes que justamente pensando en los mecanismos de exclusión, en cierta manera, de los lenguajes de la mujer y de la estética, que surge de una sensibilidad supuestamente femenina, entre comillas, estaba pensando, y la verdad que lamento que no tengamos una fotografía de estas obras de las flores venenosas de Marie. Tu obra, yo no sé, podemos regresar quizás a alguna imagen como esta, por decir este dibujo, que es una cosa muy minimalista. Estos dibujos, especialmente de las flores venenosas, son dibujos muy preciosos, son dibujos muy precisos, delicados y todo eso. Entonces, en términos de los prejuicios, una de las cosas que se le acusa a la mujer normalmente es ser mal artista, y esta cuestión como de lo ornamentado, de lo decorativo, el tema floral, el tema de la belleza y todo. Entonces yo siento que tu obra justamente juega muy dentro de la conciencia de todos esos clichés. Se te ha acusado de ser mujer y por lo tanto no compro tu obra, has debido pintar flores. Tú de alguna manera pareciera como que resumieras todas estas precondiciones que te limitan, por decirlo así, y lo perviertes todo. Presentas una obra que logra ser inocua al ojo del ignorante y sin embargo cumple todas las funciones de disrupción y como una especie de gesto político de desafío, pero dentro de la delicadeza. Entonces quería preguntarte un poco por esta operación, ¿no? de este lenguaje que decides usar. Para mí la parte estética es muy importante, es decir, se puede decir, no puedo hacer de otra forma, es decir, creo que transmitir, pero estéticamente creo que es interesante, uno puede pasar algo de pensar y a la vez ver una buena flor bien pintada, ¿por qué no? Y con tranquilidad. La violencia no es parte de mi mundo.
Es decir, yo creo que podemos transformar, que podemos comunicar, creo que como artistas somos receptores y transmisores. Es decir, es como si fuera una gran cadena. Recibo, voy a mi taller, trabajo y paso. Ya las cosas después no me pertenecen. Yo había escrito algo sobre el pensar es un hecho revolucionario para, que como no me acuerdo bien, perdón, yo puse así: uno de los motivos de mi dedicación y desarrollo en el medio plástico es la lucha contra la injusticia a través de la expresión artística. La utilización de diferentes materiales, de las palabras, de los fragmentos de ideas, de pensamientos, quieren establecer un diálogo con la persona que mira el objeto, tratando de producir una reacción intelectual o emotiva en la proyección fantasmagórica de cada uno de nosotros. Para este proyecto, el del Parque de la Memoria, mi intención es la misma. Pensar es un hecho revolucionario. Pensar es un trabajo que cada uno debe hacer todos los días. Pensar nos distingue como seres humanos. Pensar significa dudar, analizar, buscar, proyectar, dialogar, reflexionar. Pensar es considerar al otro. Tener presente que cuando uno habla, hay otro que escucha. Pensar significa libertad. Pensar es la construcción del futuro. Pensar es algo que poseemos y que tenemos que desarrollar. Pensar es una forma de transformar y mejorar las condiciones de vida a las que todo ser humano tiene derecho. A través del arte, desarrollar el pensamiento, la libertad, la justicia, la humanidad. La propuesta es un texto escrito, bueno, eso sobre la obra como estaba, donde hay que buscar la composición de la frase. La frase está escrita en el vacío, las letras traspasan la materia, la frase está fragmentada, continuando la idea de lo roto, poniendo en evidencia lo inconcluso, significando la interrupción de las vidas perdidas. Pensar es un hecho revolucionario. Es decir, perdón, no sé si contesto a lo que decís. Sí, totalmente. Además, o sea, este es otro caso en donde tu obra, por ejemplo, antes con el tema de las flores, que además, si uno piensa en la historia del arte, los géneros de la historia del arte, la naturaleza muerta, que era la única en donde se permitía que la mujer pintara, era la naturaleza muerta, que se supone que era en cierta manera banal. Pero en este caso, pensando en esta especie de forma heroica, como se ha pensado mucho del arte conceptual, ¿no? En términos, me parece muy interesante esta conjugación de esta idea del pensamiento revolucionario que se escapa de alguna manera de esta especie de como de proselitismo político. Yo sé que recientemente hubo un debate en donde esta obra se lee en el contexto de esta obra en el parque como este hecho revolucionario que se le asigna un lugar que no es no es el que del pensamiento liberado, ¿no? Ahora, las flores están en la colección del Centro Pompidou, cosa que para mí es muy agradable, partir de un lugar y llegar a otro. Pero también yo digo que estoy muy orgullosa de que hay obra mía acá en los museos de la Argentina. Yo digo siempre, ay, qué bueno Pompidou, pero qué bueno Buenos Aires, Museo de Arte Moderno, Bellas Artes, ¿por qué no? Es decir, hay que revalorizar todo lo que tenemos. No hay que olvidarse de dónde venimos. Yo hablo francés con un acento terrible. Nunca, mismo si soy francesa y para mí París es un gran laboratorio, puedo trabajar muy tranquila, puedo reflexionar, es muy importante para mí poder desarrollar, anoto siempre las cosas que estoy haciendo. Bueno, es un poco eso, y yo creo que la parte estética también en tus fotos son muy estéticamente bellas. Es decir, mismo si es muy fuerte la imagen, pero la parte estética es muy importante, transmitimos. Mirá los grises, todo es una belleza la foto. Yo quería... Y a ustedes, perdón, a ustedes les agradezco y yo dije, era hora de que se haga una exposición en Latinoamérica de mujeres artistas. En París ya se hizo una en el Pompidou, y bueno, y hay otras que están luchando por ahí, como Lea Vergine, Gillo Dorfles, hombre, también feminista, yo digo feminista, porque no hacen distinción. Perdón.
Bueno, eso es algo que podemos retomar luego en el debate, ¿no? Digamos, en términos de los problemas que nosotros hemos tenido con la exposición, que ha involucrado también a las artistas que participan y que es un problema para analizar conjuntamente. Pero yo quería rescatar lo que a mí particularmente me emocionó profundamente de esta serie, ya que tú, Paz, dices que, bueno, yo viéndola así en su archivo, para mí esta serie, tanto como la otra, ¿no? Pero voy a decir las razones por las cuales, y preguntarte a ti también, digamos, en mi relación con el arte chileno, muchas veces escuché frases como la siguiente: después del golpe todos nos quedamos momio, y momio en Chile significa, si no entiendo mal, como paralizados, como sin palabras, como sin movimiento, como sin capacidad de hacer nada en medio de ese horror, ¿no? Entonces estas fotografías para mí fueron como una poderosa metáfora, como una forma increíblemente poderosa de retratar justamente esa parálisis, ¿no? Por lo tanto, yo, aunque parecen, no son fotografías con eslogans, no son fotografías, digamos, de brazos en alto, yo las entendí como fotografías profundamente políticas y capaces de condensar ese sentimiento, ¿no?, frente a lo que estaba pasando. Sí, porque fue una dictadura tan larga, te fijas, y por mucho tiempo todos esperábamos, bueno, ¿cuándo? ¿Te fijas? ¿Cuándo vamos a hacer algo? Y todo el mundo estaba... Ya, ahí, sí. Claro, había de alguna manera una inmovilización aparente, ¿no? Que era lo que uno podía ver en la calle, excepto los momentos de grandes protestas, pero yo quise hacer esto, te fijas, este mundo que era un mundo también muy sin nombre, muy callado, ¿no?, de la ciudad, de la gente general de la ciudad de Santiago, donde yo estuve todo el momento de todo mi trabajo fotográfico, yo estaba principalmente ahí. Yo creo también que así como esto, retratar otras situaciones que son de encierro, que podría haber algo muy cercano, que sería el mundo de un burdel, por ejemplo, que puede ser un encierro, como el encierro en el hospital. En este encierro del hospital psiquiátrico, te fijas, donde existe el amor loco, ¿no? Entonces, como transitar mi mundo de un lugar muy semejante a otro, estar continuamente en ello, y yo creo que es lo que caracteriza mi trabajo de alguna manera, porque podría nombrar un trabajo también de muchos años de trabajo sobre la etnia Cahuéscar, que es un grupo étnico del extremo sur de Chile, la Patagonia occidental chilena, donde existe uno de los pocos grupos sobrevivientes del exterminio, que es el grupo Cahuéscar, también de poquísimas personas, un grupo muy poco aceptado, poco querido y poco conocido también. Entonces yo creo que me he movido siempre en territorios silenciosos. Pero silenciosos y no tanto, y esto es lo que a mí también me conmovió particularmente de estas series sobre el prostíbulo y sobre esta familia, ¿no?, de una madre que tiene 2 hijos travestis y cuya vida no solo está cruzada por la marginación de la prostitución, sino también por la violencia militar duplicada hacia estas zonas marginadas también, en términos de representación ciudadana, de derechos. Pero
Lo que quería que nos contaras brevemente también es sobre el lugar que tú ocupaste, ¿no? Hay un relato en el texto sobre cómo uno de sus hijos termina preso en Alemania, ¿verdad? Y tú operabas de alguna manera como traductora de unas cartas que iban cruzando un idioma y otro, pero que lograban transmitir el amor, el afecto, el interés y finalmente también que ahí había una familia, había una madre y había 2 hijos. La madre no sabía leer, entonces yo obtengo la confianza que me entrega ella de leerle las cartas. Uno de estos hermanos, en algún momento de este trabajo, tiene un novio que no sé, no me acuerdo bien cómo fue que lo conoció, y que se van rumbo a Suecia. Es el origen del viaje. Pero para poder financiar el viaje tiene que tragar todas estas bolas de coca, ¿no es cierto?, en contrabando, que por supuesto pone un pie en Alemania, el primer aeropuerto en Frankfurt, y Pilar queda detenida en una cárcel alemana donde estuvo muchísimo tiempo. Entonces, estas cartas las escribía al hermano, pero como estaba siempre trabajando, también estaba preso, que había una continua entrada y salida a los cuarteles policiales. Yo era la que ayudaba a escribir y a leer estas cartas. Claro, esto demuestra que yo tenía ya una relación bastante cercana, ¿no?, con la madre también, y nos juntábamos con todos otros trabajadores sexuales del barrio en la casa de ella. En fin, había una comunidad bastante bonita y muy cariñosa entre ellos, ¿no? O sea, todo lo contrario de la fuertísima violencia exterior, digamos, de la calle, adentro era absolutamente lo opuesto. Sí. Estamos como... ¿Sí? Bueno, sí. Vamos a abrir ahora las preguntas. Quiero aplaudir antes a las 2 artistas. Bueno, estamos abiertos a las preguntas que quieran hacerles a ellas o sobre la exhibición, interrogantes que hayan surgido. ¿Sí? ¿Podrían mencionarnos los obstáculos que tuvieron para llevar a cabo la exhibición que mencionaste hace un momento? ¿Cuento yo y contás vos? Creo que si tenemos una agenda, podríamos escribir una novela de las problemáticas. Miren, yo no voy a dar nombres, pero por ejemplo, un amigo curador muy importante me dijo en una conversación, nosotros buscábamos asesores que fueran tanto mujeres como hombres, obviamente, no queríamos trabajar, o sea, la verdad es que había una distancia muy grande entre cómo nosotras imaginábamos este trabajo y los intereses de una comunidad curatorial interesada en transformar la economía de las sensibilidades, de los conceptos, etcétera, y unas recepciones que eran como sorprendentes, como un baño de agua fría. Entonces invitábamos a colegas a formar parte del comité y bueno, en una conversación por Skype uno de mis colegas me dijo, esta exposición no tiene que suceder. Y básicamente el problema era que consideraba que era encerrar al arte latinoamericano en un estereotipo del machismo latinoamericano,
cosa que la verdad es que, bueno, si es así, ¿por qué no decirlo? Digo, no está eliminado, y también porque partía de la idea de que ya no se puede discutir en términos de artistas mujeres, porque eso reconfirma esta idea de gueto, que con lo cual nosotros en principio estamos de acuerdo, pero quizás nuestro problema no pasa fundamentalmente por una relación entre obra y biología, sobre todo porque en los debates actuales estamos completamente al tanto, compenetradas y formadas teóricamente como para estar, digamos, contextualizados en los debates en los que hoy se discuten estos temas y no ligamos a la obra, a la mujer, con una situación biológica. Es decir, la sexualidad es algo que en términos que en definitiva se decide, cada uno decide. Aquí el problema es cómo la sociedad cataloga a las personas, no cómo las personas se identifican, no cómo las artistas mujeres se autorrepresentan, sino cómo la sociedad, a partir de una diferenciación entre hombres y mujeres, ofrece estos resultados que uno puede constatar en todos los niveles. Entonces, bueno, ahí hay un problema entre teoría actual y cómo la teoría también está funcionando como un dispositivo descalificador. Hay que ser cuidadoso, ¿no? Cómo uno contrasta la teoría, los marcos teóricos, con las realidades. Otra anécdota que tengo es de otro colega que sí apoyaba la exposición, por supuesto no integró el board, digamos, de asesores, pero en una reunión de trabajo nos dijo que como que nosotras no entendíamos bien el problema. O sea, no entendíamos qué era lo que teníamos realmente que decir. Entonces nos ofreció escribir uno de los textos del catálogo, en el cual estaría expresado lo que había que decir, pero firmar, por ejemplo, con el nombre de María Luna. Es decir, firmar con seudónimo, no con su nombre. Bueno, así podríamos contar una cantidad de anécdotas, ¿no? Sí, una de las historias que a mí me chocó más, y por supuesto no voy a dar el nombre porque no quiero que la idea, estamos pensándolo como un síntoma, ¿no? Es una persona que supuestamente ha trabajado mucho desenmarañando las historias desconocidas del arte a partir de los 60 y fue una persona que nos dijo que reconocía que había habido una invisibilización sistematizada de la mujer en el arte latinoamericano, pero que sin embargo, por ser hombre, no tenía moral para rectificar la situación. A mí me parecía, empezando porque la historia del arte muchísimas veces ha sido construida, las mujeres han participado mucho de los discursos de la historia del arte, las mujeres han sido grandes abanderadas de los hombres. Me parece que es interesante la idea de que los hombres también pudieran abanderar una idea y ¿por qué no? A veces uno pide disculpas en nombre de los demás y decir, ok, si reconocemos que hay un problema, no vengamos con un discurso de lo político correcto y decir, oh, no tengo moral, yo estoy sucio para hablar de eso. Sencillamente, con esta actitud, tú sigues manteniéndote en una posición en la cual tú dices, no vamos a hacer nada, estas mujeres mejor que sigan invisibles por el rol que yo también cumplí dentro de esto. Porque en realidad muchas mujeres en América Latina fueron esposas de artistas importantes y estos mismos artistas hicieron imposible que estas mujeres a veces se tenían que morir para que finalmente, y esto no es solo en América Latina, ojo, o sea, Mario Merz finalmente María Merz va a tener una retrospectiva después que, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, y además a nivel institucional, este proyecto comenzó en otra institución, esta institución era así, pero bueno, ¿para qué vamos a gastar dinero? Hay una obra específicamente en la exposición de una artista colombiana que se llama Maribela Marmolejo que les chocaba profundamente, que era un ritual a la menstruación, que sigue siendo hoy en día algo que ocurre desde el comienzo de la humanidad con todas las mujeres todos los meses. Por favor, que es una cosa que es innombrable y era una cosa que absolutamente le era así como gastar cientos de miles de dólares, organizar una investigación para poder de alguna manera confirmar un cuerpo que se afirma desde inclusive su feminidad biológica y que eso sea una celebración, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido como muchos problemas ideológicos, empezando porque presentamos este proyecto en muchas instituciones que decían que se parecían a proyectos donde todas las mujeres habían sido excluidas, cosa que no me entraba en la cabeza y además siempre se decía, pero ¿por qué vas a hacer una exposición de mujeres? Por el amor de Dios, o sea, además inclusive, ya han sido reconocidas las que tienen que ser reconocidas. Por eso que yo digo que la pregunta siguió siendo, especialmente en lo personal para mí,
Cuando nosotros llegamos a un lugar y se nos decía, las personas que son los grandes historiadores, curadores, investigadores, decía, no hay mujeres aquí. Y le decía a Andrea, es imposible, no, veámonos por otro lado. Y normalmente los artistas han sido las personas más generosas, especialmente las mujeres. Y yo quisiera afirmar una cosa acá, que este realmente es un proyecto, claramente, por supuesto, Andrea y yo, pero es realmente el resultado de un esfuerzo gigante entre muchísimas personas en las cuales todas han contribuido, muchos investigadores, escritores, artistas, personas, instituciones, digamos, se ha ido como sumando. Y de esa suma, de esas voces, muchas han sido mujeres. Yo digo que no es por nada que al final esta exposición terminó siendo producida en un museo Kesselhammer, que es dirigido por una mujer que es feminista, que se llama Ann Philbin, que la curadora en jefe hizo una exposición de arte feminista que se llama WAC, y que en la Getty Foundation hay mujeres como John Weinstein. De alguna manera una especie de gran complicidad que yo celebro de la mujer. Para relativizar todo esto, voy a decir que también hay muchas mujeres patriarcales y que reproducen, sin saberlo, esta idea de que hay arte bueno y hay arte malo, y que hay como un sistema de decantación donde el arte que es bueno emerge, no importa si sean mujeres o hombres. O sea que también quiero señalar que hay muchas mujeres patriarcales y que hemos tenido también cómplices varones que han colaborado, así que lo que señalaba al principio, que esto no es un problema de mujeres o de varones, es un problema de el derecho que tenemos todos nosotros de conocer aquello que nos está siendo vedado, y que el derecho que tenemos también de ampliar nuestros parámetros sensibles y conceptuales, siendo capaces de ver aquello para lo que todavía evidentemente no tenemos suficientes instrumentos, pero que es fundamental para mí en términos de derecho ciudadano, derecho de todos nosotros, de saber qué es lo que hay un sistema que nos está tamizando y está evitando que podamos ver, ¿no? En una especie de censura encubierta que podría llamarse de esa manera. No sé si hay más preguntas. ¿Ustedes quieren agregar algo? Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos mucha ilusión de poder traer la exposición a Buenos Aires y esperamos que todos los que puedan ir a Los Ángeles en septiembre de 2017 puedan ver esta exposición y las 50 exposiciones que la Getty ha contribuido a realizar. Yo quería mencionar que bueno, el catálogo va a ser un documento muy importante. Después que la exposición se inaugure, se va a hacer un gran trabajo de archivo dentro del website del Hammer, donde va a haber mucha documentación e información acerca de la investigación de la exposición, y nuestro deseo profundo es que se continúe la investigación a partir de aquí. Esto es como el primer mapeo